En Radio. El Consejo Coordinador Empresarial dio a conocer su contrapropuesta de 90 días para enfrentar la contingencia económica por el COVID-19. Con las medidas anunciadas, buscará la protección del empleo, los salarios y los ingresos de las familias. Este plan presentado como contrapropuesta, lo presentado por el presidente López Obrador este domingo, y justamente yo le agradezco a tres importantes diputados para que... Esto está muy parejito, porque tengo del PRI, del PAN y de Morena, para que platiquemos de ambos proyectos presentados, el de López Obrador el domingo y del Consejo Coordinador Empresarial el día de hoy. Dulce María Sauri, vicepresidenta de la mesa directiva por el PRI, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Yuridia. Mucho gusto. Gracias por tomarnos la llamada. Mauricio Tabe, coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Mauricio. Muy buenas noches. Dolores Padierna, vicepresidenta también de la Cámara de Diputados. Morena, ¿cómo estás? Buenas noches, Dolores. Buenas noches, Yuridia, Dulce, Mauricio, muchas gracias. Oigan, pues primero les voy así a pedir que cada uno me diga su opinión de lo presentado, o del primero el informe, pero también de las acciones que anunció Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, este domingo. ¿Con quién empiezo? Tú decides. Dolores, adelante. El presidente en su tercer informe, en su informe trimestral, además de dar el informe, dio una serie de anuncios muy importantes para reforzar los ingresos de la población en esta pandemia, en esta etapa tan difícil que estamos atravesando. Por un lado, pues extender todo el programa de Sembrando Vida con 200,000 nuevos empleos, crear 228,000 empleos directos a través de todo el programa de zonas marginadas, mejorar al sector salud con 45,000, la contratación de 45,000 médicos, médicas, enfermeras, 31,000 nuevos elementos para la seguridad social, además de sumar a los padres y madres de familia que les darán recursos para el mantenimiento de las escuelas. Todo eso es empleo y recursos. Además, pues se acelera toda la construcción de vivienda. Hay un proyecto que anunció de 177,000 millones de pesos de vivienda entre el FOBIC y el Infonavit. Esa es una industria de la construcción que se detona y es muy intensiva en mano de obra. La agilización de toda la infraestructura hidráulica, para la cual se apartaron 25,000 millones de pesos para 50 municipios. Además, pues continuar con los proyectos prioritarios de este gobierno: el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el corredor transpacífico, y iniciar ya con la iniciativa privada toda la inversión en el sector energético, en toda la parte que falta. De momento se apartan 65,000 millones de pesos para Pemex, sobre todo para aumentar la capacidad de producción de gasolinas y que las gasolinas no suban de precio. Además, un programa muy importante de créditos a pequeñas y medianas empresas y a personas, pero a través de la banca de desarrollo, donde el gobierno tiene el control, de 25,000 millones de pesos. Además, pues créditos personales y de vivienda para el sector formal e informal, 500,000 créditos para cada uno, y en fin, muchas medidas que van a requerir ingresos adicionales. Estos recursos públicos adicionales a los que nosotros aprobamos en el presupuesto de egresos de la Federación 2020, pues vienen de 4 fuentes principales: del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, de los fideicomisos públicos, de la banca de desarrollo y de nuevas medidas de austeridad, procurando no recurrir a la deuda de manera innecesaria. Pues todas estas políticas son para reforzar el bienestar de las familias. Indiscutiblemente
beneficia a millones de personas, casi la mitad de los pobres, casi la mitad de los subempleados, casi la mitad Ahí está. de las empresas, etcétera. Dolores Padierna, muchas gracias. Ahorita regreso contigo. Dulce María Sauri, vicepresidenta de la mesa directiva, diputada por el PRI. ¿Cómo viste tú el plan presentado por el presidente López Obrador el domingo? A ver, en primer lugar, fue una enorme decepción. No creo que solo para mí, sino para miles, quizá millones de personas que estábamos expectantes de que esa tarde el presidente presentaría un plan de contingencia, el plan de emergencia para enfrentar el COVID y las consecuencias económicas que este va a dejar o está en la sociedad. Fue un como los que el presidente está tratando de implantar cada 3 meses, en lo que mencionó algunas medidas que su gobierno ha decidido adoptar, que básicamente es profundización de varias acciones que ha venido desarrollando. No voy a abundar en ellas, ya dio cuenta puntual la diputada Padierna sobre las mismas. Pero yo quiero hablar de la otra mitad de la sociedad mexicana que el presidente ni vio, ni oyó, ni mucho menos dio algún elemento para apoyarla. Refiero a esos 20.4 millones de empleos que están en el sector formal de la economía, trabajadoras y trabajadores del régimen del Seguro Social. A esos casi 3 millones de personas que están afiliados al Instituto que son los trabajadores del servicio del gobierno federal y sus familias. Estamos hablando entre los dos, más de la mitad de la población de México, estos dos regímenes de seguridad social, quedó fuera del radar. ¿Por qué lo digo? Primero, porque no hay ningún compromiso con la preservación de la planta productiva del país. El sector público indudablemente es muy relevante, pero no puede hacer lo necesario para que las empresas no languidezcan en este momento en que tienen serios problemas de liquidez. No tienen dinero para poder enfrentar el cierre de los negocios. Y no estoy hablando de las grandes corporaciones de telecomunicaciones o de empresas mineras del país. Estoy hablando de los pequeños negocios, que son los que hacen posibles los servicios, la producción de ropa, de innúmeras cuestiones, y que están formados por las micro, pequeñas y medianas empresas de México. Esas que difícilmente van a poder llegar al fin del mes de abril. Ya no pensemos en los 2 meses siguientes. Eso simple y llanamente quedó fuera del radar presidencial. Indudablemente que inyectar recursos públicos tienen un horizonte muy finito. El dinero, el presidente piensa que va a salir de las contribuciones de las empresas, pero a las empresas cuando mueran, por más que hagan, no van a poder hacer que paguen los impuestos, ya van a estar muertas, van a estar disueltas, van a estar paralizadas, y la gente que trabaja en ellas, pues ya no va a tener ni siquiera para poder comprar lo básico y sobrevivir. Entonces, el presidente nos queda a deber, y conste que estoy usando el presente, un verdadero programa de rescate de la emergencia económica que vive México. Eso es lo que todavía no aparece por parte del presidente de la República. Ya tendremos ocasión de hablar la propuesta que hace el sector empresarial agrupado en el Consejo Coordinador. Sí, yo sé que falta Mauricio Tabe de dar ahorita su opinión sobre lo presentado este domingo por el presidente, pero voy a ir antes a la pausa, tengo que ir a la pausa, regreso con ustedes y hablamos de lo que presentó hoy el Consejo Coordinador Empresarial. La pausa, regreso. Radio. Estoy platicando con Dolores Padierna, vicepresidenta de la Cámara de Diputados de Morena, Mauricio Tabe, coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, y Dulce María Sauri, vicepresidenta de la mesa directiva, ella es diputada por el PRI. Estamos platicando sobre el plan presentado por el presidente López Obrador este domingo y también sobre lo presentado por el Consejo Coordinador Empresarial el día de hoy, su propuesta económica para hacer frente a la pandemia. Mauricio Tabe,
nos faltabas de lo que presentó el presidente López Obrador. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Fíjate que este es momento de unidad entre los partidos políticos y los congresos para fortalecer las acciones de los gobiernos. Pero esto no implica que nos debamos quedar callados frente a lo que consideramos que no está bien hecho por parte del gobierno. No se trata de ver el negrito en el arroz, sino de cuestionar lo que sin duda alguna no nos va a generar un camino para salir de la crisis económica. Fíjate que el impacto que tuvo el mensaje del presidente fue inmediato en los mercados. A las horas de que salió el mensaje, se disparó la paridad precio-dólar y tuvo que entrar el Banco de México a hacer una nueva subasta de dólares para tratar de compensar esta caída en el valor del peso. O sea, el impacto de un mensaje vacío generó mayor incertidumbre. Hubiera sido mejor política económica guardar silencio y prepararse a tiempo para un plan y no salir con una medida pues que nada más confirmó de que no hay claridad de rumbo en materia económica. Y esto lo digo con base en los hechos. El año pasado fue un año perdido para la economía mexicana, teniendo todas las condiciones. La cancelación del aeropuerto nos llevó a generar incertidumbre entre los inversionistas. El subejercicio del gasto público por parte del gobierno desaceleró la economía. El gobierno no entiende, por lo menos yo así lo veo, que el gasto público tiene un efecto sobre la actividad económica. Si el gobierno gasta, hay dinero en la economía y eso permite mantener los empleos. Cuando el gobierno ahorra y no ejerce los recursos, lo que quita es dinero de la economía y entonces hay pues estas consecuencias que vivimos el año pasado. El gobierno tuvo subejercicios importantes. Ahora, ¿qué plantea el gobierno para este año? Plantea pues propuestas que si el año pasado no las pudo lograr con otras condiciones, se ven muy difíciles que se puedan lograr en este año. 2 millones de empleos. Esto es una locura, esto es un mensaje nada más demagógico, sin una ruta clara de cómo lo vamos a lograr. Yo creo que es importante que el gobierno tenga claro que tiene que ampliar la liquidez de las empresas que sean solidarias con el empleo. Eso yo creo que es clave. Segundo, tiene que lanzar programas de apoyo a la economía familiar y que incidan directamente en los ingresos de la gente. O sea, las condonaciones de algunos impuestos, por ejemplo, en el caso de los gobiernos estatales, en el caso del gobierno de la ciudad, tendríamos que estar hablando del descuento sobre el impuesto predial, incluso el impuesto sobre nómina. El liderazgo del presidente debería estar convocando también a los gobernadores a la política, pues para poder, de apoyo a la economía familiar, pues para poder contener el efecto de la crisis. De manera inmediata se tiene que cuidar la economía familiar. Ahí está. Y en el mediano plazo, pues tienen que ir hacia el segundo semestre, una vez superada la emergencia sanitaria, pues a las políticas de creación de empleos. Ahorita difícilmente va a funcionar una política de creación de empleos porque hay medidas de aislamiento, todo está parado. Ahorita lo que tienes que hacer es inyectar a través de subsidios, a través de transferencias directas y apoyos a la gente, o sea, descuentos en el caso del pago de luz, del transporte público concesionado, programas de apoyo a la gente que vive al día, los trabajadores no asalariados. Se tiene que hacer de manera inmediata. No va a haber manera de apoyar la economía familiar sin que se contemple que hay gente que vive al día y que de un día para otro pues deja de recibir ingresos y que no puede no salir a trabajar. Por supuesto que el apoyo a las empresas tendría que pensarse en la medida en que esto sirva para evitar despidos solidarios con sus trabajadores, no apoyos para las empresas para que los empresarios sigan manteniendo los mismos ingresos, sino cómo blindamos a las empresas para que puedan mantener a la nómina y no recorten y no les bajen los sueldos, porque eso también es grave. Radio.